hablaremos de los indios yaganes. Usted recuerda, querido Dorio, allá por 1826 el gobierno inglés envió a América del Sur 2 buques hidrográficos de la Marina, el Adventure y la Beagle. Iban provistos de los más modernos aparatos científicos. El almirantazgo había ordenado un relevamiento de las costas del sur de América, desde la entrada del sur del Río de la Plata hasta Tierra del Fuego. Casi nada. Para cumplir aquella orden tardaron 10 años. Los mejores marinos iban en esa escuadrilla y sus nombres han quedado inmortalizados en accidentes geográficos, ¿no? El comandante Roberto Fitzroy fue el más favorecido, porque tiene una roca, un islote, un canal y un cerro. Un cerro bárbaro, ¿no? Y una calle. ¡Qué cerro! Bueno, con ellos viajaba nada menos que Darwin, que tiene también su canal, ¿no? Sí. Los barcos también prestaron su nombre, la Beagle, a accidentes geográficos. Habitaban en el archipiélago fueguino 3 razas aborígenes, bueno, los archipiélagos del sur en general, ¿no? Los Onas estaban en el norte de la Isla Grande, ¿no? Los Alacalufes, que estaban en el oeste, más bien en la región chilena, y los yaganes, indios errantes que vivían en las canoas y acampaban en las playas del canal Beagle y en las islas situadas más al sur hasta el Cabo de Horno. Los indios elegidos para civilizar fueron los yaganes, se llamaban a sí mismos yamanas. Su vida era miserable, Dorio, no la suya, sino la de los yaganes. De tanto estar agachados a la vera del fuego o en el fondo de la canoa, los yaganes tenían un torso poderoso apoyado en unas piernas raquíticas, como algunos jardineros, de tanto andar agachados. Claro. ¿No? Para defenderse del frío se cubrían el cuerpo con una capa de grasa de ballena, lo que les garantizaba un hedor insoportable. La mayor parte del día lo pasaban acurrucados en unos refugios de ramas cubiertas por pieles, alrededor de una fogata en la que cocinaban a medias pescado, aves y mariscos. Allí permanecían hasta que los excrementos y los restos de comida tirados sobre el suelo, ahí mismo, dentro de la vivienda, ¿no?, alcanzaran montones tales que obstruían el orificio de salida. Y entonces se mudaban a otra parte. Espacio había. Los trabajos más rudos los hacían las mujeres, mientras el indio cazaba o pescaba, ella preparaba el alimento, o construía la vivienda, o manejaba el remo, desaguaba la canoa, y cuando todos desembarcaban, a ella le tocaba anclar la canoa a cierta distancia de la orilla y alcanzar la costa a nado por las costas heladas, por las aguas heladas. Imagínese un infierno para la mujer también. Sí. La moral de los yaganes, todo esto es una visión europea del yagán. Nosotros los yaganes estamos fenómenos. La moral de los yaganes, dice, era también muy pobre. Esto es la visión inglesa. La hembra y el alimento se robaban, combatían continuamente entre las tribus. Pero hay que señalar un dato paradojal. Atención, que algo tenemos. En medio de esta pobreza, el idioma que poseían era increíblemente rico en voces, en giros, en expresiones. ¿Cómo explicar esa opulencia idiomática? Bueno, el yagán permanecía mucho tiempo alrededor del fuego, en grupos de 2 o 3 familias, y allí se entretenían conversando. Pero el lenguaje, por ser originalísimo, es de difícil captación. Por lo pronto no tenían escritura y desconocían la existencia de la palabra, es decir, no podían pronunciar un término separadamente. Su discurso era continuado. Y además, no hay conceptos abstractos. No es un idioma analítico. Es cero. Está casi fuera de la idea que tenemos de la palabra, ¿no? Exactamente. Y así entonces no existía una palabra que definiera el pescado, aunque tenían denominación especial para todas las especies, pero no pescado. Había tiburón, atún, sardina, caballa, pescado no.
¿Tiene pescado? No. No. ¿Tiene caballas? Sí. Solo tenían los números 1, 2 y 3. Para contar más allá de aquella cifra, usaban los dedos de las manos y de los pies. Dice una vieja canción. Solo tenían los números 2 y 3. El comandante Fitzroy fue el primero en mostrar interés en aquel idioma, pero fue el reverendo Bridge, Thomas Bridge, que lo estudió posteriormente, a fondo. Y con gran paciencia preparó un alfabeto fonético. Se hacía repetir la frase muchas veces por los indios, que creían que estaba sordo. Tenían razón. Finalmente compiló un diccionario Yagán inglés que cuenta 32.000 palabras. Eso es un glosario. Enorme. También tradujo el Evangelio gran, digamos, provecho evangelizador. Bien. En febrero de 1830, la Beagle realizó una última expedición antes de volver a Inglaterra, y una tarde unos marinos que habían salido a bordo de una ballenera fueron asaltados por los indios y le afanaron la embarcación. Hubo una investigación y se creyó prudente tomar a bordo como rehenes algunos indios yaganes, con la intención también de enseñarles algo del idioma inglés para utilizarlo como guías o intérpretes. Hasta ese momento había existido un modestísimo comercio entre indios y marinos, ¿no? Los tripulantes entregaban gorras coloradas, cintas de color, a cambio de pieles. Es siempre un intercambio justo, ¿no? Pero las pieles eran escasas, ¿no? Tan escasas que a poco de iniciarse el negocio los indios entregaban las que llevaban puestas, con lo cual quedaban totalmente en cuero. Los rehenes que quedaron a bordo fueron una indiecita de 8 años, ¿cómo se llamaba? Fue que a Basket. Sí. Un muchacho de unos 20, Boat Memory, y un hombre grandote, George Minster, y un mocito, Jemmy Button. Los lavaron y los vistieron de marineros y los llevaron a Inglaterra. ¿Qué hacían con esos tipos? Bueno, no sabían qué hacer con los pibes en Inglaterra porque no tenían intención de volver, tampoco no sabían cuándo iban a volver. Así que estaban ahí, le pasaban mal, Sí, además eran exhibidos ocasionalmente en alguna sociedad científica, que es el caso del chico Button, por ejemplo. Sí. Que mostraban ahí. Bueno, al final le enseñaron un poco de inglés. Siempre se tuvo curiosidad por saber si eran caníbales. Se lo preguntaron muchas veces. Darwin y Fitzroy dicen que sí. Pero el reverendo Bridge, Lucas Bridge, que convivió con ellos, el que les hacía decir las palabras, dice que a los yaganes les gustaba mentir. Y que se entretenían viendo cómo los más extravagantes inventos eran creídos por los blancos. Notable. Llegaron a Inglaterra el 14 de octubre de 1830, Fitzroy los instaló en una granja, los hizo vacunar. Sin embargo, en diciembre Boat Memory murió. Fitzroy pagó todos los gastos, aprendieron inglés, doctrina cristiana, herrería, carpintería. Les vendría fenómeno en los canales. La noticia de su presencia causó mucho interés, el propio rey los quiso conocer, y un día Guillermo IV los recibió en el Palacio Real de St. James. La reina le regaló a la chiquitita, pues que a Basket, uno de sus sombreros y el rey un anillo. Finalmente, en 1832, otra expedición zarpó hacia Tierra del Fuego y llevó a estos chicos que llegaron de vuelta en enero de 1833. York y la chica se casaron. Se eligieron a la vuelta el emplazamiento para una futura población, se construyeron refugios, algunas casas, una para los novios, se labró la tierra, allí los indios se reencontraron con sus familiares, apenas sí se saludaron, ¿no? Y Fitzroy dejó allí un misionero, Richard Matthews, y se fue. Cerca de esa población había otros yaganes dando vueltas siempre. Se fueron los ingleses y un día desde el barco, recién se iban, vieron indios que llevaban puestas ropas y paños que ellos le habían dejado a Matthews. Temiendo un desastre, Fitzroy regresó y allí se enteraron de que los indios acosaban a Matthews
le hacían continuos pedidos, le robaban las cosas. York y la chica entraron una noche a la habitación de Matthews, lo dejaron desnudo y se llevaron todo en una canoa. Y bueno, ese fue el intento de civilización que pareció fracasar. Sin embargo, cuentan que Jamie Bottom permaneció con ellos hasta el final, y cuando la Beagle volvía a Inglaterra, ya lejos de la costa, vieron encenderse una fogata, que era el último adiós de Jamie, y nunca más lo vieron. Es curiosa esta historia, digo, porque da la impresión, Alejandro, que revela buena parte de cosas que ahora pasan por naturales, sobre todo en estos días entendemos como más naturales, ¿no? Alguien decía por ahí que la fe es creer en aquello que sabemos que es mentira. Digamos que es Paul Teruggen el que decía esto. Sí, claro. Digamos que los británicos han trabajado desde ese lugar que uno podría llamar cinismo si no tuviese efectos inmediatos. Reparé especialmente en que usted dice que el año de estos últimos episodios era enero de 1833. Unos pocos días antes o después de esto ocurrió un episodio en que la ocupación de Malvinas. Claro, un episodio con un norteamericano que les pasó el dato a los británicos. Y pensando en eso también es que uno sabe que los dioses históricamente son aquellos que o lo tienen todo o bien son aquellos que no precisan nada. Es curioso cómo esos dioses que tenían todo pensaban que tenían derecho sobre los dioses que no precisaban nada. Y en realidad supongo que si le hubieran preguntado qué era todo lo que habían adquirido en el medio, seguramente el joven Bottom hubiera dicho, ¿pero de qué me estás hablando? La civilización. Por eso el chamullo. Y el chamullo es el tango que utilizaremos para ilustrar esta charla, en atención al idioma tan rico de los aganes. ¿Qué le servía? Para ese chamullo también. Para el ocio quizás, ¿no? Porque seguramente un idioma no conceptual, sobre todo lo que permite hacer es llenar el tiempo. Claro. Y no está mal tampoco. Está muy bien, está muy bien lo que ha dicho. Escucharemos al sexteto de Mariano Mores en este viejo tango que se llama El Chamullo.